La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ya teníamos 5,000 años de no platicar con ella. Al aire, ¿verdad? Sí, de no conversar y escuchar los análisis que siempre esta periodista hace, pero en un lenguaje que nos permite a todos entender. Correcto. Prometemos que no va a pasar tanto tiempo, Mariana Belloso. Hola, bienvenida. Marianita, buenos días. Periodista, experta en temas económicos. Hola, Mariana. Hola Tony, hola Diana, qué gusto estar con ustedes otra vez, aunque sea así, de lejitos. De lejitos. La veo que ella está ahí abrigada con frío en los Estados Unidos. ¿Dónde está exactamente? Si se puede saber. Ahorita estamos en Nueva York y ya está helado. ¿En Nueva York? Sí. Muy bien. En los New York, con el esposito. Sí, con Jorge. Eso. Bueno, Marianita, gracias por tu tiempo, con agenda apretada, pero aquí estás con nosotros. Sí. Y queremos entender un montón de cosas que están sucediendo en temas económicos. Hoy ha sido titular en la mayoría de los periódicos el hecho de que la calificadora de riesgo Moody's mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo de El Salvador y la pasó de CAA1 a B3 con perspectiva estable. Ajá, ¿Eso cómo se come? Ayúdanos a entender, primero, ¿qué es Moody's, Marianita? Y segundo, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? Bueno, para que podamos entender mejor, vamos a explicar un poco cómo es el tema del perfil de riesgo aplicado a nosotros, ¿verdad? Nuestra economía personal. Y luego lo vamos a pasar allá, las entidades, le dicen las calificadoras de riesgo, que son empresas, instituciones, países. Entonces, cuando nosotros nos quieren evaluar para ver si al momento de pedir un préstamo somos aptos para pagar, cuál es nuestra capacidad de pago, nos buscan en las bases de estas agencias que llevan el registro de nuestro historial de deuda. Antes acá le decíamos el DICOM, ya no existe, pero cuando ustedes le dicen a la gente, es que está en DICOM, ¿verdad? Ahí en la lista, ajá. Era el chiste de que uno estaba endeudado, pero realmente todos estábamos en DICOM, ahora ya no es DICOM, son otras agencias, pero todos estábamos ahí, solo que ella aparecía, por ejemplo, Tony Cabezas, calificación AAA, ¿verdad? Súper buena paga, nunca se ha atrasado. No debe. No debe, o sí debo, pero pago a tiempo. A tiempo. O sea, pago correctamente. Tiene sus cuentas al día, va. Ajá, Diana Verónica, calificación AAA, porque ella ya terminó de pagar su casa, sus tarjetas las paga de contado todos los meses, etc. Mariana Bellosa, calificación C, porque se atrasa, paga tarde, se le olvida, no sé qué. Va. Entonces, así, dependiendo de esa calificación o de esta evaluación que se nos hace, somos o no sujetos de crédito, ¿verdad? Pero además, ¿quién nos presta? O sea, a lo mejor a Tony y a Diana le están llegando todos los días las ofertas de tarjetas de préstamos, que mire, que haga su refinanciamiento, que le vamos a dar tasa cero. En cambio, a mí no me van a querer prestar, voy a tener que ir, no sé, con los tenedores de plata a la cornucopia o voy a tener que ir donde a alguien que maneja perfiles más altos de riesgo, o sea, me van a cobrar un interés más alto por prestarme y son menos las personas dispuestas a prestarme. Entonces, para mí es más caro endeudarme por mi perfil de deuda. Sí, porque no te quieren prestar los que normalmente prestarían, sino que hay que acudir a otros que buscan a aquellos que tienen problemas para pagar, pero que se atreven a prestar, a cambio de cobrar una alta tasa de interés. Una alta tasa y a lo mejor una garantía, ¿verdad? Me van a decir, ok, deje, no sé, la escritura de su carro, o si tiene algún terrenito, déjelo también acá, y me van a meter un interés que voy a terminar pagando el triple, el cuádruple de lo que me prestaron, pero como yo estoy con la necesidad de la plata, la voy a buscar, en donde sea que estén dispuestos a prestarme, ¿verdad? Entonces, esto pasa también cuando quien quiere conseguir dinero es una empresa, una institución, un país.
para hacer proyectos grandes, para expansiones. Por ejemplo, ustedes que quisieran construir un edificio propio, entonces van y piden un préstamo, entonces les hacen su evaluación. Entonces, ya esos son otros tipos de evaluaciones que se hacen, otros tipos de entidades. Entonces, las entidades que evalúan generalmente a los países, a los estados, como al gobierno de El Salvador, por ejemplo, de qué tan bien o qué tan mala paga es, o qué tan bien parado está o mal parado está, son las agencias calificadoras de riesgo. Estas agencias hacen evaluaciones de cómo está el perfil macroeconómico del país, o sea, las cuentas estas a gran escala, cómo están las perspectivas de crecimiento económico, cuánto debemos, a quién le debemos, cómo han estado los ingresos fiscales, si al emitir bonos no los han comprado o no. Entonces, todas estas cosas que evalúan las agencias las ponen en sus reportes. A nosotros nos han evaluado generalmente 3 grandes agencias que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Entonces, estas evaluaciones las ven los mercados, las ven los inversionistas, las personas que están dispuestas a prestar, los fondos de inversión, porque ya en el tema de emisiones de países ya son grandes fondos millonarios los que deciden comprar o no. Entonces ven, ok, ¿cómo está la calificación de El Salvador? El Salvador en algún momento tuvo algo que se llamaba grado de inversión, por allá por los principios de los 2000. Grado de inversión significa que teníamos una calificación tan buena que cualquiera estaba dispuesto a prestarnos y además podíamos acceder a tasas súper bajas. O sea, estamos hablando de que sacábamos un bono y decíamos, ok, por este bono vamos a pagar un 5%. Y el mercado decía, no, yo lo quiero y yo se lo compro a más de lo que me lo está vendiendo, porque había mucha demanda por esos bonos, porque el perfil de riesgo era bien bajo. O sea, el riesgo, cuando decimos perfil de riesgo de que no se pague. Ese es el riesgo, de que no lo van a pagar, o de que van a caer en impago o default, como nos pasó en 2017, ¿verdad? Entonces, de eso depende quién está dispuesto a prestarle al país y también en qué condiciones o en qué tasas. El Salvador ha tenido un deterioro de su perfil crediticio en los últimos 7, 8 años, que nos ha hecho que estemos en este grado que se conoce como junk bonds o bonos basura. O sea, bonos altamente especulativos. Por eso las emisiones recientes que hemos hecho nos han pedido más del 10% de interés, cuando otros vecinos de la región están colocando al 3, al 4, al 5. ¿En qué nos afecta eso como salvadoreños, como personas comunes y corrientes? Bueno, imagínese usted que cada punto porcentual que usted está pagando más de interés, por ejemplo, por $1 millón, por $1 millón, o vaya, pongamos, cada bono va a costar a $100, y por cada $100 que usted pide prestados, el país vecino va a pagar $3 de interés, pero yo estoy pagando $13 de interés. Entonces el gasto, lo que se conoce como costo o gasto financiero, es bien alto. O sea, nos sale bien caro endeudarnos. Y eso hace que toda esta plata que podríamos tener para otras cosas, para otras necesidades, sobre todo en el caso del gasto público, que debería estar más bien enfocado a atender a la población más vulnerable, a las personas de menor ingreso, a tener hospitales públicos bien equipados, a tener escuelas públicas en buenas condiciones, con buenas herramientas para que las infancias puedan formarse adecuadamente. Todas estas cosas se van dejando un poco de lado porque el costo de la deuda aumenta. Entonces, ese es el problema de que tengamos un mal perfil crediticio, que el poder tener acceso a la plata para el país, que todos los países necesitan endeudarse, si no vean la deuda de Estados Unidos, ¿verdad? El poder tener acceso a la deuda se vuelve mucho más caro y esos recursos dejan de estar disponibles para otra cosa. Yo creo que ya lo hemos hablado antes en este espacio, que en el caso de El Salvador ha sido bien preocupante que muchas veces este pago de deuda, o lo que se conoce, si usted va al proyecto del presupuesto general del Estado, está como servicio de la deuda. Cuando ustedes vean eso, el término de servicio de la deuda es lo que yo tengo que sacar del presupuesto solo para pagar lo que se debe. Intereses. Ese es interés y principal supuestamente, pero generalmente casi solo son intereses, Tony. Qué bárbaro, 10 le voy a poner. Mariana, ya cuando uno profundiza un poquito más en la nota, al menos el diario de hoy dice que hemos pasado de, tú lo mencionaste, bonos basura
a bonos de alto riesgo, los que emite nuestro país. Sí. Sí, bonos altamente especulativos. Lo que pasa es que cada calificadora de riesgo tiene su escala, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el caso de Moody's, que es la que hoy ha dado esta actualización de su calificación, los escalones más bajos, digamos, que ellos pueden dar, está los C, o sea, la escala de CES, que es la que teníamos, A3, A1, perdón, y pasamos a B3. Entonces, pero siempre estamos en el sótano, digamos, de las calificaciones. Sí es una mejora, pero seguimos siendo bonos altamente especulativos. Y si vamos más allá y leemos completo el informe de Moody's, creo que de hecho ha sido compartido en redes sociales el texto completo del informe, vamos a ver que dicen, ok, sí, este país, y si quieren vemos eso despacio más adelante, está pagando anticipadamente parte de su deuda, entonces eso le quita el problema para 2026, porque eso es lo que ha pasado. Como ha habido una compra anticipada de bonos que ya se iban a vencer, y eso le quita peso a lo que tenemos que desembolsar en los próximos 3, 4 años. Y entonces dicen, ok, esto le va a quitar presión, o sea, ya Tony le pagó a la señora de la tienda y le pagó al agiotista, pero todavía le debe al almacén, le debe al del carro, le debe el crédito personal, el préstamo que sacó para la universidad del niño, etc. O que para pagarle al agiotista y a la señora de la tienda tuvo que prestar por otro lado. Exacto. Ajá. Entonces lo que dice es, si ustedes ven el reporte completo, dicen, ok, estamos aumentándole, pero vemos todavía riesgos y estos riesgos son que los ingresos de este gobierno no son suficientes para decir que tienen seguridad de pagar sus compromisos. O sea, hay como un desequilibrio entre los recursos disponibles y la cantidad de deuda que hay. Entonces, por eso no le suben a uno más. Y además, si ustedes ven eso de perspectiva estable significa que ellos no ven que vayan a aumentarlo nuevamente en el futuro, pero tampoco ven que lo vayan a reducir. O sea, cuando ustedes le dan una calificación puede ser con perspectiva estable, perspectiva negativa o perspectiva positiva. Mariana. Si es perspectiva negativa es que va a bajar, pero estable es que ahí van a estar más o menos en las mismas condiciones. Ayer escuchaba a alguien que criticaba al gobierno y decía lo siguiente, decía, el gobierno repite que el dinero alcanza cuando nadie roba, pero en cada plenaria, cada semana, nos endeudamos o piden un crédito, etc., etc., etc. Y alguien que defendía el gobierno decía, es que los gobiernos así son, se tienen que endeudar para poder hacer obras o para proyectos. Si ponemos ambos comentarios en la balanza, ¿qué es lo que realmente sucede? Porque también alguien decía, es que nos endeudamos para pagar deuda. Sí, también. Ajá. Sí, ambos tienen un poco de razón. Por ejemplo, la persona que dice que el dinero no les alcance, que están pedir y pedir deuda, esta persona tiene razón desde el punto de vista de que supuestamente el proyecto del presupuesto ya debería tener prevista la deuda que se va a contratar. En cambio, este presupuesto que tenemos para 2025, ustedes recordarán que se ha hecho la promesa de que va a ser un presupuesto 100% financiado, que no va a requerir nueva deuda para los gastos inherentes al presupuesto. Y además, esto Moody's lo retoma en su reporte. Dicen, el gobierno de El Salvador se ha comprometido a que no más del 75% de lo que necesita para obras va a ser contratación de nueva deuda. Pero el tema es que eso no está pasando actualmente. Ustedes recordarán en administraciones anteriores que había un equilibrio mayor de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, cuando de repente necesitamos los 100 millones del Hospital Rosales, pero es que estos no dan los votos, los otros no dan los votos. Tenemos entrampado estos 3 meses viéndolo en comisión, porque ese era el proceso que nuestra Constitución establece para el contratar nueva deuda, que haya un análisis de esa deuda que se va a contratar y requiere una aprobación por mayoría. Entonces lo que sucedía era que venían los gobiernos que estaban en su momento y decían, yo necesito estos 100 millones, pero venían los diputados y decían, ¿pero para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en estas condiciones? ¿Y por qué no lo buscan con alguien que nos va a cobrar menos interés? ¿O por qué para este destino si estamos necesitando para este otro? Y entonces así se iba negociando y se iba buscando que
ese mix de deuda que se tenía no fuera, para cosas que no fueran tan prioritarias, pero además que no tuviera carta blanca para el destino que se le iba a dar. O sea, había más control. En cambio, ahora con la composición actual de la Asamblea Legislativa, que todo lo que manda el Ejecutivo se aprueba automáticamente sin mayor discusión, sin saber las condiciones, sin ponerle ningún condicionamiento a cómo se van a usar los fondos, vemos esto, ¿verdad? De que llegan préstamos a plenaria, aprobado, y no sabemos, ¿verdad? Y pasan cosas como los cupos anticipados que se aprueban. Ustedes en pandemia, me acuerdo que platicamos de esto, que se habían aprobado $2.500 millones de endeudamiento, pero al final este cupo no se llenó porque, o sea, le dieron permiso al gobierno de que saliera a buscar esa plata, pero por el mismo perfil crediticio que teníamos deteriorado, no es que se logró conseguir esa plata, sino más. Entonces, lo que vemos ahora es eso. Por eso les digo que ambos tienen razón. Es cierto que los gobiernos necesitan prestar plata para poder funcionar. Los países necesitan dinero para poder echar a andar sus proyectos y para poder muchas veces refinanciar la deuda. A veces son movidas bastante inteligentes el poder reperfilar deuda, porque eso implica un grado de ahorro financiero. O sea, esa deuda cara que yo tenía, logré que alguien me prestara más baratito para poderla pagar. Esos son ahorros financieros. Pero en este caso no es así. Entonces, si bien sí se necesitan los préstamos, el mecanismo que nuestra Constitución establecía para poder contratar esa nueva deuda no se está respetando, y por eso vemos este comportamiento de endeudamiento sin control, pero también del manejo de los fondos sin control. En la narrativa del gobierno, Mariana, a ese balance del que usted hablaba, o cuando negociaban los partidos políticos, la han calificado como que eran negociaciones perversas, es decir, habían maletines negros y un montón de cosas. Te voy a dar estos votos para esto, pero vótame estos otros para esto otro. Entonces, no sé, ¿qué sucede? ¿Qué es mejor? O sea, porque al final, pues sí, los congresos así funcionan. No es que funcionen de manera perversa, pero tienen que negociar. O sea, se supone que hay, a ver, tal vez no negociar, pero discutir y tomar las mejores decisiones para el país. Porque también, Mariana, y esto tampoco es ajeno, los partidos, no le llamaría de oposición, sino que los partidos que no están en el gobierno muchas veces no dan sus votos porque no quieren que el otro se luzca, ¿verdad? Por la mezquindad. Y hablaban, por ejemplo, del tema del fideicomiso de pensiones que se tuvo que hacer en el gobierno del presidente Saca, porque no había otra alternativa, porque no tenían los votos. Sí, pero por ejemplo, en todo este proceso donde que si había maletinazo, que si no había maletinazo, que si había madrugones, pero había discusión pública. O sea, sí teníamos acceso a los decretos, a las piezas de correspondencia que llegaban, a las condiciones de los créditos, podía haber algún grado de Contraloría Ciudadana. Porque, por ejemplo, los periodistas podíamos llegar a las comisiones y ver qué estaban discutiendo, y podíamos ver copias de las piezas y decir, este es un préstamo con el BCIE a tanto de interés y el problema que está viendo es este, y podíamos informar a la población. Entonces la población sabía en las condiciones que se estaban negociando y podía decir, estos chuecos dieron los votos porque les dieron otra cosa, que de hecho esos análisis se hacían. Por eso estamos teniendo esta conversación, porque eran cosas que al final salían a la luz. Pero ahora nada de eso sale a la luz, porque para empezar, no se discuten las cosas públicamente cuando uno llega y les dice, ¿y la pieza de esto? No la tenemos. Y la van a subir a la página, tal vez. Entonces, a veces se aprueban préstamos y pasan semanas y semanas y no sabemos qué fue lo que se aprobó. Entonces, toda esa opacidad es malísima, malísima, no solo para el tema de, si nos queremos ir conceptualmente a la cuestión de la democracia, que todos deberíamos de estar representados en el Congreso, etcétera, sino que también en la práctica, porque en la práctica no hay una posibilidad de ponerle mejores condiciones o imponer mejores condiciones a lo que se está aprobando para que al final ese dinero no es que se va a ahorrar y lo van a tener en una bóveda, pero que sí que haya más recursos para poderlos destinar a lo que hablábamos antes.
Si nosotros tenemos que estar pagando tanto de servicio de la deuda, que es mayor al presupuesto de salud, que es mayor al presupuesto de educación, por supuesto que vamos a seguir viendo escuelas en ruinas, que lo que tienen es un bañito de fosa, que no hay agua, que no les dan ya el desayuno en la escuela, los hospitales donde están renunciando a los especialistas porque les pagan mal o porque no hay condiciones, o que usted va y le dan acetaminofén y eso tienen en la farmacia. Entonces, al final, toda esta dinámica de discusión, de tira y encoge y de hacerlo público, permitía ir evitando que el endeudamiento cayera en esta vorágine y en esta parte de la opacidad. O sea, había una mayor posibilidad de control público. Y eso a los políticos bien que les interesa, porque a la hora que uno iba a ir a votar decía, uy, esto es... que al final fue lo que pasó, ¿verdad? Uy, estos no, estos hacen sus tratos chucos. Entonces, pero nosotros sabíamos, nos podíamos enterar porque había esta discusión pública, había además este acceso a lo que se estaba negociando y en qué condiciones se estaban negociando, porque al final es plata de todos, a todos nos están descontando esos impuestos en cada dulcito que compramos y afecta la vida, sobre todo, como les digo, de la población más vulnerable. Mariana, tú hablaste sobre el servicio de la deuda y la estrategia de este último gobierno ha sido comprar los bonos, o sea, pagar los bonos de manera anticipada. Se acaba de anunciar una recompra de bonos hasta 2035, si no mal recuerdo, Mariana. O sea, el país compra su propia deuda antes de la fecha de vencimiento. De vencimiento, entendería a mejores condiciones y a un más largo plazo. ¿Cómo ves esta medida para bajar el servicio de la deuda? O si en realidad baja el servicio de la deuda, que son los intereses que pagamos por ese dinero que nos han prestado, ¿no? A ver, lo que pasa es que el impacto en la mezcla total o en el paquete total de la deuda no es tan grande. Es beneficioso porque le quita, como les decía, esa presión de ya, o sea, lo que ya tengo que pagar, y el ejemplo que les daba de Tony con la señora de la tienda y el agiotista, o sea, ellos ya todos los días le están mandando al matón a cobrarle, entonces él tenía que salir de eso, pero en el mix total de su deuda, él tiene otras deudas que vienen hacia otras fuentes, le debe a otras personas bajo otras condiciones, pero que no lo van a estar llegando a amenazar con ahorcarlo, ¿verdad? Entonces sí que tiene una mejora y un alivio en el corto plazo. Eso es lo que ha hecho que Moody's mejore la calificación del país, estas recompras anticipadas que se hicieron. Pero recordemos que estas recompras son nada más para las emisiones de bonos. Los bonos soberanos son una parte del financiamiento al que recurren los gobiernos, pero también recurren a organismos multilaterales, a préstamos con banca internacional, a préstamos con la misma población, ¿verdad? A préstamos con la banca nacional. Entonces, realmente el impacto que se tiene, el ahorro de todas estas operaciones fue por allá por 109 millones de dólares, pero sabemos que la deuda total del país anda por los 19 mil millones de dólares. Entonces es como, el alivio no es tan grande. O sea, realmente el servicio es momentáneo. Sí, de repente el servicio de la deuda, o sea, estamos hablando de que 1.400 millones de dólares en un solo presupuesto, y esta operación fue positiva para quitarle presión, pero esto debería de ir acompañado de otro tipo de políticas públicas que permitan un manejo más, una gestión más manejable de la deuda pública, y eso incluiría que la aprobación de la nueva deuda se apegue a los estándares constitucionales para evitar esto de que, o sea, ya la gente hasta chiste hace que en cada plenaria, ¿verdad? 1.000 milloncitos más, 1.000 milloncitos, o llueve 1.000 milloncitos más. Entonces, eso es necesario para que la gestión de la deuda sea manejable, sea sostenible. Y en medio de toda esta deuda se viene hablando de meses, yo no sé si ya tendrá años, Tony, del famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que se habla que eso sí en realidad sería un alivio para las finanzas públicas. ¿Pero qué sería? Sería como como cuando uno hace con el banco una consolidación de deudas. Mire, debo por allá, debo por allá, debo por allá, debo por allá. Y lo otro de lo que se habla, Mariana, vaya, el Fondo Monetario Internacional tiene una junta de gobernadores. Sí. Ahí está la señora la Georgina, ¿cómo se llama? ¿Cristín? No. No, eso es de Europa. La Cristalina Georgieva. Esa es la mera. Pero lo que se dice es que, bueno, el Fondo Monetario, ahí están países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, pero que el que más manda es Estados Unidos. Porque es el que más pone. Y que entonces, como Nayib es amigo de Trump,
Entonces ahora sí le van a aprobar lo que en otros gobiernos demócratas y no republicanos no le han aprobado. O sea, todo eso es cierto, es así, funciona de esa forma. Y el FMI, para agregar a lo que decía Tony, Mariana, ha hablado en cada análisis del Bitcoin. Sí, sí. A ver, el Fondo Monetario lo que hace es que le da... Estos acuerdos del Fondo Monetario tienen un doble valor, digamos, para quienes buscan acuerdos con el Fondo Monetario tienen un doble valor. Por un lado, la inyección de dinero, que si bien no es un refinanciamiento, porque el fondo jamás nos va a dar los 20,000 millones de dólares que debemos, sino que por ahí, qué sé yo, 1,000 millones, 1,300, no sé cuánto estarán negociando a estas alturas, ¿verdad? Porque todo eso se está manejando bien en privado. De hecho, el último reporte del capítulo 4 del Fondo Monetario, que siempre han sido públicos, no se publicó porque el fondo dijo, el gobierno nos pidió no publicarlo. Entonces no sabemos realmente cómo nos evaluaron. Sí, tampoco. Entonces, pero sí sabemos qué es lo que le pide el fondo a los países que negocian con ellos. Y aquí podemos ver el ejemplo de países que tienen quizás mucho más valor para Estados Unidos, valor político, valor estratégico que El Salvador. Y no es tanto así que porque ahora va a haber cambio de administración en Estados Unidos, automáticamente le van a prestar. Posiblemente le beneficie, eso sí. O sea, no, eso no lo vamos a negar. Pero lo que ve el Fondo Monetario es, por ejemplo, la voluntad que tienen los países de aplicar medidas de ajuste. Eso en El Salvador antes no hubo, porque nos decían, ustedes tienen que hacer un mix de ahorro en el gasto público y aumento de impuestos que lo lleve a un ajuste de más o menos 700 millones de dólares. Eso nos decían en gobiernos anteriores. Entonces los gobiernos no lograban, o sea, no lograban porque estaba este tema de que no querían echarse el costo político de eso. Medidas impopulares. Sí, imagínense ser el gobierno que subió el IVA al 15%, ¿verdad? O ser el IVA que puso el impuesto a la propiedad, perdón, el gobierno que puso el impuesto a la propiedad, o ser el gobierno que hizo medidas draconianas ahí para cortar el gasto público con costo social. Entonces, todo el mundo está así como que no, mucho. Pero el Fondo Monetario ha sido bien flexible con la actual administración en El Salvador, porque a ellos les bajaron digamos, las exigencias. Yo creo que la última vez era alrededor de 200 o 300 millones el ajuste que les estaban pidiendo. No era tan grande, pero siempre sí iba por este camino de combinar reducción de gasto público con nuevos impuestos. Hemos visto ajustes en la parte de gasto público con el tema de los salarios del sector público, los despidos que ha habido, que si les han congelado también los escalafones, todas estas cosas son parte de exigencias que en el pasado hizo el Fondo Monetario. Lo que extraña acá es que no han salido a decir, miren, vamos a hacer esto porque estamos tratando de cumplir con exigencias que nos está haciendo el Fondo Monetario. Simplemente lo están haciendo. Y nos estamos dando cuenta o viendo con lupa el presupuesto del Estado o con las denuncias de algunos sindicatos, ¿verdad? Pero sí, esas son medidas de ajuste en el lado del gasto. Falta ver si van a dar el paso a hacer medidas de ajuste por la parte de los ingresos. No sabemos tampoco por dónde. Las medidas fiscales acá han ido más por tratar de ser más agresivos en el cobro, pero no a tocar la estructura, por ejemplo, del IVA. Que se decía que había que llevarlo al 15%. Eso todavía no se ha dado. Pero esos son el tipo de cosas que evalúa el Fondo Monetario. También evalúa, por ejemplo, los compromisos. ¿Por qué hemos perdido acuerdos anteriores con el fondo? Uno de los acuerdos lo perdimos porque en administraciones de Arena se mentía mucho con las cifras macroeconómicas. Decíamos que la economía estaba creciendo tanto, pero al final realmente estábamos creciendo menos. ¿Por qué perdimos acuerdos con el fondo en administraciones del FMLN, específicamente en la administración de Mauricio Funes? Porque nos comprometíamos a hacer medidas de ajuste por la parte del recorte del gasto, como por ejemplo, que el subsidio al transporte público ya no se le diera a los buses y a los microbuses, sino que se le diera al usuario. Una tarjetita al usuario para que el usuario que tuviera esa tarjetita pagara una tarifa menor. Entonces había un compromiso de parte de la administración Funes de hacer eso y no lo hicieron. Entonces ahí también se perdió el acuerdo. Entonces estamos viendo que lo que busca el fondo es, primero,
como esa voluntad de hacer las medidas para echar a andar el acuerdo, pero también para mantener los compromisos cuando ya se tiene el acuerdo. A nosotros sí que nos han hecho mucho énfasis en el tema del Bitcoin por la forma en la que se aprobó, por el tema de que por ley es una divisa de curso legal, o sea, nosotros legalmente tenemos colón, dólar y Bitcoin, ¿verdad? Aunque el colón y el Bitcoin no circulan, solo el dólar, pero legalmente está ahí. Entonces, hay toda una discusión técnica de la posibilidad que habría de echarse atrás con esta ley de Bitcoin, que deje de ser divisa para el país y que si el país quiere seguir manteniendo políticas digamos, de incentivo al uso de criptomonedas, lo puede hacer desde otros mecanismos, pero no haciéndolo divisa legal, además con un proyecto de ley que solo eran 2 paginitas, ¿verdad? Pero entonces, quitarle el moneda de curso legal, porque ese es el cube, ese es la piedra en el zapato. No, pero también se habla, Mariana, que hay otra palabra que es la que tiene entrampado el asunto, y es transparencia. Sí. ¿Verdad? Creo que creo que es lo que hemos hablado. Rendición de cuentas. Ajá, la famosa rendición de cuentas. Sí, y no solo rendición de cuentas, porque si vemos en el tema de transparencia presupuestaria, hay 3 momentos. El momento en el que se elabora el presupuesto, en eso El Salvador siempre le ha cojeado la pata, o sea, vámonos hasta, qué sé yo, cuando esto se empezó a medir en los índices de transparencia, El Salvador siempre ha sido bastante opaco en cómo está armando su presupuesto. Sí que teníamos indicios como, por ejemplo, la famosa publicación de los techos presupuestarios, que esta la hacía Hacienda antes de mandar el presupuesto a la Asamblea. Entonces sí que había acceso las personas economistas, técnicas, expertas en finanzas, periodistas que cubríamos el área económica, podíamos tener acceso a estos techos y decir, hey, este gobierno le va a apostar más a la Fuerza Armada que al Ministerio de Salud, porque el techo de la Fuerza Armada aumentó o el techo de salud bajó, y podíamos hacer ese tipo de análisis previos a la presentación del presupuesto. Pero era lo único que teníamos, como esas lucecitas. Pero en un mundo ideal de transparencia, el proceso de elaboración del presupuesto debería de ser más público. Luego estaba el momento de la aprobación presupuestaria, que es toda la discusión que se llevaba en la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto dentro de la Asamblea Legislativa. Ahí caía el presupuesto que mandaba Hacienda, lo estaban ver y empezaba la discusión, y que se iba a llegar el 31 de diciembre y no lo habían aprobado, y que qué barbaridad. Y había movimientos dentro del proyecto, porque dentro de la misma comisión decían, no es posible que le estén quitando fondos al Hospital de la Mujer, no es posible que le estén quitando fondos, qué sé yo, al programa de becas Fantel, o sea, dentro de ese era en el momento en el que se podían ver las cositas que se podían ajustar, y se ajustaban algunas cosas por negociación política, otras cosas por capricho, otras cosas porque de verdad eran mejoras al proyecto de presupuesto, pero de nuevo, la población tenía acceso a todo esto. En cambio ahora el presupuesto se manda, no está disponible, ya se sabe que lo van a aprobar porque los diputados están orgullosos de solo aprobar lo que manda el presidente. Entonces no hay una verdadera discusión. En esta parte era en donde aparecía mejor evaluado El Salvador antes, en la parte del momento de la discusión del presupuesto. Pero hay un tercer momento. Este tercer momento es el de la ejecución del presupuesto. Esto también ha sido un problema. En administraciones anteriores había algún grado de transparencia que se aumentó cuando empezamos a tener esta ley de acceso a la información pública, porque podíamos hacer estas solicitudes. Si nos las negaban, podíamos ir al instituto a hacer apelaciones, y al final sí que teníamos acceso a la información. O había otras herramientas, la página de Comprasal. Nosotros podíamos ir a la página de Comprasal a ver a quién le estaban dando esto, y así fue como aparecieron un montón de reportajes en el tiempo de pandemia de que había políticos, diputados, gente funcionaria que estaba armando empresas para venderle mascarillas o alcohol al gobierno. Entonces estaban estas ventanitas donde uno podía espiar cómo se estaba ocupando la plata que de todo, ¿verdad? Pero estas ventanitas ahora se han cerrado. Por ejemplo, la página de Comprasal, ya no hay acceso, se hace todo a través de FOPROMID. Se hablaba mucho antes de la famosa partida secreta, pero ahora
Todo lo que no se quiere, que se pidan cuentas o que se haga público, lo meten como FOPROMID. Ahí no hay necesidad de licitación, no hay necesidad de nada. FOPROMID es el fondo para las emergencias. Por ejemplo, si hay una catástrofe, Dios no quiera, el FOPROMID permitía hacer compras y hacer movilizaciones rápidas. Pasó para los terremotos, ha pasado para tormentas en El Salvador. Podía movilizarse rápido las compras de emergencia para atender a situación específica. Pero ahora casi que todo se mete en FOPROMID y eso lo hace inaccesible. Además, tenemos un debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información. Quienes están ahí, los comisionados igual, son a favor del gobierno. Entonces ya no existe ese acceso a la información que antes había. Hay una gran opacidad en los 3 momentos de planificación, aprobación y ejecución del presupuesto, y también eso está siendo un obstáculo. Y en esa área no hemos visto mejoras. De hecho, se va como cerrando más los espacios a medida que pasa el tiempo. Y eso también repercute negativamente en la visión que hay hacia afuera. Por ejemplo, en el informe de Moody's, si ustedes lo leyeron completo, ven una parte de debilidad institucional. Y esta parte de debilidad institucional se refiere a esto, ¿verdad? Al funcionamiento de las instituciones que podían permitir que hubiera una contraloría o un contrapeso a lo que se hace desde el Ejecutivo, que ahora ya no existe. Bueno, muy bien. pero en términos generales, al menos creo que se reduce en un par de puntos lo que tenemos que pagar en intereses de los bonos, Mariana. Es una noticia relativamente positiva. O sea, subimos una gradita en confianza. En DICOM. Ajá, Sí, subimos una gradita. Marianita, se nos terminó el tiempo. Hombre, puchica. Sí, rápido. sí, rápido. Y tú tenés compromiso a las 8:45, nos habías dicho también. Así que Sí. gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Mariana, por hacer comestible este tema para nuestra audiencia. No, gracias a ustedes, siempre es un gran gusto. Saludos a don Jorge. Gracias y buen provecho para ustedes, que desde aquí estoy viendo el desayuno. El Sí, te desayuno. debemos el desayuno y el cherito, Y el café, cherito café. Marianita. Así que ojalá que pronto podamos estar juntos físicamente, ¿verdad? Tan pronto lleguemos por ahí, les vamos a avisar. Gracias, Eso, Mariana. véngase. Un abrazo. Saludos Gracias. a Jorge Colorado también, ¿verdad? Gracias. Hasta luego. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Y si usted quiere volver a escuchar las declaraciones de la periodista Mariana Belloso sobre temas económicos del país, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.